Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de Hacienda Pública. El día de hoy veremos la temática de los ingresos públicos. La fuente que utilizamos en esta ocasión es el libro Finanzas Públicas en su unidad número 2. De él podemos extraer los siguientes fragmentos. Ingresos públicos. ¿Qué son ingresos públicos? Son aquellos recursos, bienes, fondos o riqueza que proyecte recibir el Estado para la satisfacción de las necesidades públicas. Sabemos que el Estado, para poder operar o funcionar, necesita de capital, necesita de efectivo, de dinero. Es por ello que el Estado necesita tener ingresos para la satisfacción de las necesidades públicas. Sabemos que para construir cualquier tipo de proyecto, cualquier bien, es necesario el financiamiento, es necesario que haya dinero para poder construir, las cuales aumentan constantemente. Sabemos que las necesidades cada poco están aumentando y esto aumenta la necesidad de una recaudación efectiva. Entre más necesidades hay dentro de la población, mucha mayor necesidad tiene el Estado de poder recaudar o de poder tener mayores ingresos. Con esto aclaramos que el Estado no posee riquezas propias, como si por ejemplo una empresa multinacional, sino cantidades muy pequeñas. Las riquezas propias del Estado son unas cantidades muy pequeñas con las que no se puede sufragar todo el gasto. Entonces corresponde a las economías particulares sufragar los gastos del Estado en mayor medida. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, con lo que son los ingresos públicos. ¿Cuáles son los ingresos públicos? En Guatemala tenemos impuestos y contribuciones, préstamos internos y externos. Los préstamos internos son dentro del país, los externos son de fuera. Emisión de moneda y emisión de bonos. Emisión de moneda es hacer más dinero. Emisión de bonos es hacer unos papelitos que se llaman bonos del tesoro, los cuales vamos a decir que se ponen para que las personas particulares los puedan comprar y ellos van a obtener una ganancia después. La venta o arrendamiento de bienes del Estado es cuando el Estado vende algún bien propio del Estado mismo, valga la redundancia, como por ejemplo cuando vendieron la empresa Telgua, ¿no? Que la venden a una empresa privada, o cuando venden a alguna empresa pública, por ejemplo, no sé, alguna empresa de energía eléctrica del Estado que la vende a una empresa privada. Los ingresos por funcionamiento de empresas estatales es cuando el Estado tiene algún tipo de pequeñas empresas, y las donaciones de otros países o instituciones. Esto lo podemos clasificar de la siguiente manera. Según la forma de su obtención, o sea, según cómo se obtienen, pueden ser. Los ingresos los podemos obtener por prestación de servicios, cuando el Estado presta un servicio y cobra por ello. Por actividad económica propia, cuando el Estado invierte en negocios que generan ganancias. A veces el Estado no tiene negocios propios, pero puede invertir. Por ejemplo, podría invertir el Estado en empresas como, más bien el gobierno de turno podría invertir en empresas como Microsoft, Sony, esas empresas gigantes como Apple y multinacionales. Por título gratuito, eso es donaciones y regalos, cuando el Estado recibe donaciones de otros estados, otros gobiernos, instituciones, etc. Por venta de riqueza a particulares a cambio de renta o intereses, es también igualmente cuando el Estado vende alguna propiedad pública, alguna finca, algún terreno o algo así. Según su periodicidad pueden ser de dos maneras: los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. Los ordinarios son los ingresos normales, los que sabemos que van a ingresar a las arcas del Estado cada mes, cada 3 meses, etc. Usualmente ahí tenemos a los impuestos, porque los impuestos son ordinarios. Todo el tiempo se está cobrando impuestos y la gente todo el tiempo está pagando impuestos. Los extraordinarios son, al contrario, los que ingresan muy de vez en cuando por algunos otros motivos, pero no están ingresando mensual o semestral o con cierta periodicidad. Los ingresos extraordinarios son, por ejemplo, la venta de los bienes públicos, la emisión de papel moneda o de emisión de dinero, la imposición de contribuciones extraordinarias a particulares. Una contribución extraordinaria es como, vamos a decir, una cantidad que se solicita a las personas para alguna cuestión, y por uso del crédito público, que es la deuda pública, por endeudarse. Ahora bien, los ingresos ordinarios, los primeros, los clasificamos según la necesidad que satisfacen y según el modo de actuar del Estado. Según la necesidad que satisfacen son los ingresos de precio público, que es cuando el Estado lanza estos precios especiales para poder evitar los monopolios. Las contribuciones especiales, que es lo que habíamos explicado anteriormente,
y estas se colocan para satisfacer una necesidad común de un grupo de personas o de una región en particular. Los impuestos, que son colocados pues para obtener dinero para satisfacer necesidades colectivas. El precio cuasi privado, que es para satisfacer una necesidad permanente privada. La tasa es un porcentaje que coloca el Estado para cubrir algún gasto, por ejemplo, cuando se produce un servicio y se pone un precio que no cubre ese gasto, entonces se pone una tasa para poder cobrar y poder pagar o poder sufragar esos gastos en la realización de ese proyecto. Según el modo de actuar del Estado, son ingresos coactivos por medio de ganancias de empresas en las que el Estado invierte, como les dije, si invirtiera en Microsoft, en Apple, etc. O ingresos lucrativos, cuando las empresas del Estado explotan alguna cuestión, como por ejemplo una mina que sea nacional, las ganancias de esa mina irían allí. Los ingresos adquisitivos, que son ganancias percibidas de sus propios bienes territoriales. Ahora bien, para finalizar, la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, establece la clasificación de la siguiente forma: rentas o ganancias patrimoniales, servicios públicos, ingresos por servicios públicos en este caso, ingresos por venta de artículos estancados y productos del Estado, ingresos por impuestos y contribuciones e ingresos varios. Cada una de estas tiene sus subdivisiones mucho más extensas que no vamos a ver acá, pero esta sería la clasificación general de los ingresos que se hace en el presupuesto. En resumen, los ingresos públicos son aquellos que recauda el Estado y utiliza para su correcto funcionamiento y para satisfacer las necesidades de las personas. Todo lo concerniente a dichos ingresos en materia de ley lo podemos encontrar en la Ley Orgánica del Presupuesto. Muchas gracias.